Dios les bendiga en una manera sobrenatural. Estamos buscando una manera o una forma como podemos adentrar nuestra vida con el Espíritu Santo de Dios. Y la única forma es, como dicen las Escrituras, acercándote a Él. Y el mensaje que hoy quiero compartir con ustedes, que Dios puso en mi corazón, es eso: acércate a Él. Acércate a Él, porque tú tienes que estar donde Él te creó. Y hay un pasaje que en el libro de Pedro, Primera de Pedro, específicamente el capítulo 2 de Primera de Pedro, dice así la bendita palabra del Señor: desechando. ¿Saben lo que significa desechando? Significa saca lo que tienes que sacar. Desechando, pues, dice, toda malicia, todo engaño, toda hipocresía, toda envidia y todas las detracciones. Si hay algo en tu corazón que está haciendo de que tu vida no sea una vida exuberante, una vida agradable, una vida que realmente tiene un significado de decir con autoridad: yo soy un hijo de Dios. Dice, desecha todo. Y después te da, cuando ya desechaste todo eso, cuando ya sacaste envidia, orgullo, odio, malicia, la palabra de Dios te dice: desear como un niño recién nacido la leche espiritual no adulterada. Nosotros que somos papás sabemos que cuando nuestros chiquititos nacen y apenas se le coloca el pecho enfrente, ¿verdad? Y busca con ansiedad. No sabe ni siquiera qué es lo que está dentro, pero él busca. Eso dice la Biblia. Busca a Dios con eso. Ni siquiera sabes todavía lo que Él te va a dar, lo que Él te está preparando, pero busca, deseando como recién nacidos, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Y el versículo 4 dice así: acercaos a Él. Acercaos a Él, piedra viva. Él es la piedra viva. Pero después dice: por nosotros, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Y el versículo 5 dice: vosotros también
como piedras vivas, ser edificados como casa espiritual, sacerdocio santo, para ofrecer sacrificio espiritual, dice, aceptable a Dios por medio de Jesucristo. Acercaos a Él. Cuando hablamos de la lactancia y hablamos del bebé que busca, anhela la leche, que sabe que esa leche es una leche que le va a servir para saciar su hambre. Y la Biblia dice asimismo también que sea la leche no adulterada, refiriéndose que no comamos o no tomemos cosas que están contaminadas. ¿Y sabes lo que está contaminado? Todo lo que tiene pecado o todo lo que viene del pecado. Eso sí contamina al hombre. Y Dios creó, o sea, cuando nosotros sabemos uno de los atributos mayores del Señor, que es el principal, es Dios es creador. Y Él creó todo. Y lo creó, por ejemplo, las estrellas, para que las estrellas, en lugar de las estrellas, es los cielos, o sea, es el espacio. Cada creación tiene su lugar. Los peces los creó para que estén en el agua. Cada creación tiene su lugar y al hombre le creó para estar en su presencia. Para eso Dios le creó al hombre, para estar con Él, en su presencia. En otra manera de decir, bueno, Dios le creó al hombre para estar en el Edén. O sea que en la presencia de Dios. Y cada cosa se nutre, cada cosa depende del lugar donde Dios te puso. Vos le sacás de esa hábitat y no va a funcionar. Al pescado tú lo sacas del agua y lo dejas ahí para que jueguen con tus chicos y no va a funcionar porque su hábitat es el agua. Entonces, cuando uno nace de nuevo, porque ayer con los jóvenes hablábamos de que Dios creó al hombre para estar con Él, pero de tal manera que el hombre pecó y se separó de Dios. Y hablamos de que está el hombre, está el pecado y está Dios, por cuanto todos pecados están destituidos. Es más o menos así. Este es el pecado y este es Dios. Y Dios, el hombre no puede llegar a Dios porque hay un obstáculo que se llama pecado. Y entonces por esto Cristo vino a morir por nosotros. ¿Y qué es lo que hizo Jesucristo? Sacó el pecado entre yo y Dios para que yo esté con Él. ¿Me entiendes? Entonces yo volví a mi hábitat para la cual fui creado. Porque salí ahí de ese lugar donde Dios me puso. Y cuando yo nazco de nuevo, cuando yo reconozco mi pecado, digo, yo soy pecador, necesito el perdón del Señor. Y le digo, Señor, perdóname. Y yo creo en ti. Yo te recibo como el Señor y el Salvador de mi vida. Entonces sale el pecado y yo vuelvo a mi hábitat. Vuelvo a tener ese afecto con mi Creador, en la presencia de Él, acercándome a Él. Entonces hablamos de la presencia de Dios en la vida. Y quiero compartir contigo en este tiempo dónde nosotros podemos tener presencia de Dios. Presencia que hace algo poderoso en tu vida.
Y el primero, mi hermano, que yo anoté es la presencia en el aposento. Yo le puse aposento porque yo lo llamo así, mi aposento alto. Es un lugar donde yo aparté para Dios, encontrarme en ese lugar con Dios. Entonces por eso yo le puse presencia del aposento, donde es algo íntimo, algo tan íntimo, mi hermano, que es solamente entre Él y yo y Dios. No hay otro, no hay alguien más. No está la esposa, no están los hijos, no están los nietos, no está nadie de afuera. Solamente Dios y yo, en ese lugar, que es la presencia del aposento. Porque, mi hermano, hay cosas que Dios te va a revelar solamente en ese lugar. Te va a revelar en el templo, tal vez no te va a revelar en otro lado, sino que en ese lugar. Y esa es la experiencia que yo tuve con el Espíritu Santo de Dios, que me enseñó tanto en estos últimos años, estando en ese aposento, leyendo la Biblia y no entendiendo la Biblia. Pero me atreví a decirle: Señor, no entiendo. ¿Qué quiere decir esto? Y ahí viene la revelación del Espíritu Santo de Dios y te enseña. Si tú me dices: ¿y cómo es eso, pastor? Es que cuando tú estás en esa hábitat donde tienes que estar con Él. Jesucristo dijo un día: Señor, así como tú y yo somos uno, dice, que ellos sean uno con nosotros. Es algo profundo, porque tú oyes a Dios y tú hablas con Él. Y Él te revela en ese aposento alto cosas que no se te va a revelar en otro lugar, solamente en ese lugar. Y si tú no tienes un lugar, no estás apartando un lugar en tu casa, un lugar donde vives, yo te recomiendo que busques ese lugar. No sé qué lugar es. Si tú me dices: pastor, ¿qué tal si me subo sobre el árbol? Súbete y Dios te va a hablar allí. Solamente tienes que desear como un niño recién nacido, querer cada vez más de Él. Y Él te va y se va a revelar en ese aposento alto. Entonces, mi hermano, hay cosas que solamente se revelan en el lugar, que no funcionan en otros lugares. Y tenemos que enseñar, especialmente a los nuevos cristianos, enseñarles que el cristiano tiene que tener comunión profunda con el Espíritu Santo, que tiene que tener una intimidad con Dios y que tiene que tener un lugar especial. Yo lo llamo aposento. Tú le puedes dar el nombre que quieras. Pero es un nivel donde tú vas a ser transformado por Él de una manera sobrenatural. No vas a ser la misma persona. Primero, no vas a ser el mismo esposo, no vas a ser el mismo empleado o patrón. Vas a ver un cambio tan grande que vas a ver la manifestación de Dios. Porque el Señor dice en su palabra: la comunión íntima de Jehová con los que le temen. A ellos Dios le hará conocer su pacto.
Solamente cuando tú te metes con Dios profundamente, ahí Dios te va a revelar lo que es el pacto que Él hace contigo. Jesucristo, mi hermano, Él estaba ministrando a la gente, sanaba a los enfermos, reprendía demonios, hacía caminar paralíticos, los ciegos veían, los sordos oían, curaban a los leprosos, a los hombres que estaban enfermos, y terminaba todo. ¿Sabe qué hacía Jesús? Se apartaba para estar con Él. Es hermoso, mi hermano, apartar ese tiempo. Porque el Señor dice que siempre el que me busca me va a encontrar. El que toca, yo le voy a abrir. El que me llama, yo le voy a atender. El segundo, mi hermano, es la presencia del templo. La iglesia es la casa del Señor. Dice, el justo crecerá como la palmera y crecerá como cedro en el Líbano, plantado en la casa de Jehová. Y termina diciendo el versículo, el justo florecerá. Porque, mi hermano, cuando tú pones una planta, después vos empezás a ver creciendo, tienen sus hojas. Y lo máximo de un árbol no es la hoja, tampoco no es la flor, sino es el fruto. Porque después de florecer, vas a tener fruto. Y las aves van a venir a buscar lugar en esa planta, por así decirlo. El templo, mi hermano, la casa del Señor, es un lugar de presencia también. Es un lugar, mi hermano, donde nosotros crecemos como iglesia, como nosotros nos desarrollamos como cristianos, donde desarrollamos el talento y el don que Dios nos dio. Y allí somos nosotros ministrados por Dios, de una manera muy especial. ¿Te acuerdas de ese pasaje que dice, no dejando de congregar como algunos tienen por costumbre? Hebreos 10:25. No dejando de congregar como algunos tienen por costumbre. Y dice, no, hoy me quedo nomás. No, inclusive dice, no tengo ganas de ir a la iglesia. O se quedan a trabajar, o sencillamente se quedan a cocinar. Y no es que los dos estén mal, sino que el Señor dice que trabajó 6 días y el 7º día dice, descansó. Y el Señor dice, venid a mí los que estáis cargados, cansados, y yo os haré descansar. Venir a la casa del Señor tiene que ser un descanso. Es estar pasar bien. Después de pasar a un lugar tan ajetreado y a veces difícil el trabajo. Y no es solamente, bueno, gracias Señor por lo que pasó, sino venir a la casa de Dios y su presencia está aquí y decirle, Señor, gracias. Porque aquí, mi hermano, nosotros nos estimulamos con un apretón de mano, con un abrazo. Nos damos amor y también buenas obras. A veces ayudamos a las personas en ese sentido. Otra cosa
es la presencia de Dios en casa, en nuestro hogar. Alguien, cuando nos visita, y ahí de repente se desata lo que se conoce un tiempo de alabanza en tu casa. Porque mi casa tiene que ser de esa manera. Tiene que ser un tiempo de adoración, de oración, donde mi hijo o mi hija, que sean pequeños o sean grandes, puedan ver a papá y a mamá que se aman. No que todo el día se están peleando y todo el día se están peleando. La presencia de Dios en mi casa tiene que hacer que mi hogar sea un lugar de adoración, de alabanza, donde nosotros podamos decir, mi casa es un ambiente donde el Espíritu Santo de Dios se mueve. Cuando tenemos tal vez devocionales personales, porque cuando son más chicos nuestros hijos es más fácil tener devocional familiar. Pero a medida que van creciendo tus hijos va a ser más difícil. Pero no te olvides, instruye al niño en los caminos del Señor. Porque mi casa tiene que ser un lugar de la presencia de Dios. Toda persona que entra en tu casa, si por ahí te dicen, no sé qué hay aquí, hay algo diferente. Entonces tú dices en tu corazón, es la presencia de mi Dios. Porque yo le permito que Él tome mi casa. Y entonces, mi hermano, también hay hogares donde al entrar algo te repele, se siente un peso. Y en el nombre de Jesús, mi oración es que tu casa sea un lugar de presencia del Espíritu Santo, donde tus hijos desde tan chiquitos alaban a Dios, glorifican al Señor. Yo recuerdo un día, llegaba a mi casa y de repente escucho una voz tierna y cantando una canción que hasta hoy en día no me puedo grabar la letra, pero es muy conocida. Y escucho a un niño cantar. Y cuando yo salgo en la puerta hacia el patio, le veo a mi nieto cantando esa música y utilizando sus manos por las hojas de una planta como batería. Y él cantando y adorando al Señor. Y yo no me canso de dar gracias a Dios porque Dios nos ha dado una familia que adora al Señor. Mis hijos todos sirven al Señor. Mi oración es que tus hijos sean llenos del Espíritu Santo y que vengan a la iglesia, escuchen la palabra, obedezcan, sean instruidos de tal manera que cuando crezcan sean los pilares de la iglesia, sean los que sostienen a la iglesia, los maestros de la palabra, los que ministran la casa del Señor, todo. Entonces yo tengo la presencia del aposento, está la presencia del templo, la casa de Dios, y está la presencia en mi casa.
Pero también está la presencia que se conoce como la presencia holística. La presencia holística, mi hermano, es que Dios está donde tú le invocas. En cualquier lugar, en tu trabajo, manejando tu vehículo, si estás corriendo, trotando, ahí tú le invocas. Y ahí Él está. Lo que hagas, no importa el lugar donde estés. Y el privilegio que tenemos nosotros los cristianos, mi amado, es que nosotros cuando estamos en esos lugares, sea donde sea, de repente, yo siento orar. Yo siento adorar al Señor. Yo desde que subo mi auto, cuando voy solo, hasta que me bajo del auto, yo oro. Y no te digo cómo, pero algo muy profundo, que es entre mi espíritu y el Espíritu Santo. Por eso, mi hermano, que esa presencia holística es cuando tú sientes algo, no te tranques, empieza a hablar, pedir, rogar. Porque eso es la palabra de Dios, que dice, yo estaré contigo donde tú vayas. Yo estaré contigo donde tú vayas. Y tú dices, yo creo eso. Entonces, Señor, tú estás acá. Y empiezas a hablar con Él, a conversar con Él, a preguntarle y a decirle cosas. Yo estaré contigo donde quiero que vayas. Porque solamente lo que tiene que hacer, mi hermano, es anhelar. Como dice, como un niño recién nacido, busca la lactancia, busca su presencia, anhelo. De repente puedes estar en cualquier lugar y no sientes nada, entonces búscalo, Señor. Yo quiero más de ti, dame más de ti, toma más de mí. Y hay un segundo en tu vida donde algo cambia, la atmósfera, tu sentimiento, tu todo. Y empiezas a adorar y se empieza a manifestar su presencia como algo que no puedes explicarlo, como algo que solamente puede sentir el Hijo de Dios, que sabe que papá está con él, ahí ministrando la vida. Cuando Dios le dice a Israel, le dice, deja de hacer ayuno y haz el verdadero ayuno. ¿Y cuál es el verdadero ayuno, mi hermano? Es suelta toda ligadura, suelta todo lo que te ata para tener eso que cantamos, libertad. Porque un hombre que está lleno de la presencia del Señor no tiene ninguna atadura. No hay nada que le detiene, sino que siempre avanza, crece, camina con Dios. Y va a venir cualquier espíritu y no va a poder contra él. Porque este cristiano no se queda. Este cristiano sigue creciendo y avanzando cada día más hacia adelante. Ese es el verdadero ayuno. Suelta toda ligadura. Y dice el Señor todavía, y ama a tu prójimo como a ti mismo. Y entonces, dice el Señor, entonces
tú me invocarás, y yo oiré, y diré, dice el Señor, heme aquí. Cercano está Jehová a los que invocan de veras. No es decir nomás, y a veces sin darnos cuenta tomamos el nombre de Dios en vano. No es de veras, lo decimos porque todo el mundo lo dice. Pero cercano está Jehová en los que le invocan de veras, porque tenemos que crecer, porque nosotros fuimos creados para estar en su presencia. Mi hábitat es estar en la presencia de Jehová. Ese es mi lugar. Como el pescado está hecho para estar en el agua, las estrellas están hechas para estar en el espacio. Yo fui creado y tú fuiste creado para estar en la presencia del Padre. Por eso, mi hermano, sin su presencia, nada no nos satisface. Nada, todo llega y yo quiero más. Nada no nos satisface. Porque cuando uno sale de su presencia, le va a faltar aire. Sin su presencia, siempre vamos a estar vacíos. Mi hermano, lo único que afecta la presencia de Dios en la vida de un cristiano es el pecado. Es lo único. Y nosotros tenemos que aprender y enseñar a todo cristiano a confesar su pecado. Siempre me acuerdo cuando dice Juan el Bautista bautizaba, porque el pueblo de Israel estuvo 400 años en silencio de Dios. No se escuchaba la voz de Dios. Pero todo Israel seguía su rutina. Sabían cómo hacer culto, sabían que había ofrendas, todo eso hacían 400 años. Pero Dios no hablaba. Hasta que un día, después de 400 años, dice, y se oyó la voz de Dios a través de Juan el Bautista. Dios volvió a hablar después de 400 años. ¿Y cuál era la palabra de Dios que venía? Decía, arrepentíos y bautícese. Y ahí los escribas, los fariseos, los que interpretaban la ley, la palabra decía, eso no es cierto, mentira. Porque para recibir el perdón del pecado, uno tenía que traer su ofrenda, su sacrificio, y el sacerdote tenía que quemarlo, y tenía que derramar sangre. ¿De dónde viene este blasfemo a enseñarnos cosas que no están en las Escrituras? Y Dios hablaba y decía solamente arrepentidos y bautícese para el perdón de su pecado. Y toda la eclesiología, la iglesia protestaba, no, eso no es cierto. Y sin embargo, cuando Cristo murió, Él dice nomás, cree y serás salvo. Los que dicen que hay que cumplir la ley, Jesucristo dice, yo no vine a abrogar la ley, sino vine a cumplir la ley. En Jesucristo se cumplen los 10 mandamientos. Y yo solamente tengo que creer en Él. Y ya los 10 mandamientos se cumplen en mi vida.
porque es imposible que yo cumpla con mi carne los 10 mandamientos. Y por eso Jesucristo murió, para Él cumplir lo que yo no puedo cumplir. Lo que yo tengo que hacer es solamente tan sencillo como lo que decía Juan el Bautista. Arrepiéntanse y bautícense. Y lo que yo tengo que hacer hoy es sencillamente decir, creer en Cristo. Entonces, mi hermano, una sola cosa quiero decirte. Mi hábitat o tu hábitat es estar en la presencia de Dios. El pez en el agua, cada cosa en su lugar. Cada situación de un cristiano tiene que estar afectado por el Señor. Cuando tú lees en Lucas capítulo 2, 52, dice, y Jesús crecía. Y fíjese, mi hermano, dice, crecía, dice, primero en sabiduría. Segundo, dice, en estatura. Y tercero, dice, en gracia. Pero dice primero, para con Dios. Y después, dice, y para los hombres. El orden, mi hermano. Los apóstoles decían, no podemos nosotros dejar de servir, no podemos dejar todo esto para servir a las mesas, sino que tenemos que seguir orando y predicando. Eso significa que cada situación en la iglesia también tiene su ministerio. Hay personas que tienen que cambiar los focos que están quemados. Hay personas que tienen que cortar el pasto. Hay personas que tienen que arreglar las cosas que están desarregladas. Y la Escritura dice que cada uno en el lugar donde trabaja está en la presencia del Señor. ¿Y cuál era lo que afectaba a cada iglesia? Que, mi hermano, como Jesús creció en estatura, en sabiduría, también dice la iglesia crecía y se añadía cada día más los que habían de ser salvos. Nosotros tenemos que estar en la presencia del Señor para aprender a crecer. Cada cosa en su lugar. Pero recuerda que la iglesia es un cuerpo y cada miembro depende del otro. Aquí el riñón no le dice al dedo, yo no te necesito, sino que cada uno es parte del cuerpo de Cristo. Cada uno tiene que hacer lo que tiene que hacer para el bien del otro. Y esa es la obra del Señor. Cuando tú necesitas oración por problemas que estás pasando, poner en mi corazón decir, sí, yo voy a orar por ti. Y oro por ti. Así que, mi hermano, solamente decir en este momento que la palabra de Dios siempre nos anima a poder estar siempre en su presencia. Porque la iglesia tiene que crecer, tiene que sumar, tiene que multiplicarse. Y solamente va a hacerse eso cuando cada uno está en su presencia. Porque después de todo eso viene el resultado. Y lo que dice la Biblia,
se añade lo que uno necesita. Primero, presencia en tu aposento, tu lugar secreto. Segundo, presencia en el templo. Apartarse domingo para estar en la casa del Señor. Tercero, presencia en tu casa. Que tu hogar sea un lugar donde hay presencia de Dios. Y en cuarto lugar, la presencia holística que Él está en donde tú le invoques. Ahí Él va a aparecerse. Y recuerda que tú fuiste creado para estar con Él. Tú fuiste creado para estar con Él. Lo primero es estar con su Hijo Jesucristo. Lo primero es estar con Él. Y desde ahí, mi hermano, todo va a cambiar. Vas a vivir una vida sobreabundante. En el nombre de Jesús. Que Dios te bendiga. Amén y amén.